Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Un día más estamos con todos ustedes, como siempre, aquí en nuestra alquería, disfrutando, pasándonoslo de miedo y, bueno, respirando este ambiente maravilloso, el sonido del mar aquí a nuestras espaldas. Y créanme que es un ejercicio que le tenemos que recomendar a todos nuestros motrileños y, por supuesto, a todos los visitantes. El visitar las playas, no solo en verano, sino también durante el invierno, porque es un ejercicio tremendo para nuestra paz interior, el pasear, el disfrutar de nuestros chiringuitos, que por supuesto siguen abiertos durante el invierno, de todas estas casetitas que tenemos en todo el litoral. Ole, que un buen desayuno a estas alturas aquí no tiene precio, la verdad. Aprovechense, disfrútenlo, háganme caso. Y de camino, si encima tienen los conocimientos suficientes, los que les aportamos aquí en nuestra alquería, para disfrutar de el toque histórico, ¿no?, de nuestro municipio, pues mejor que mejor, porque al fin y al cabo, conociendo nuestra historia, ponemos en valor también todo nuestro municipio. Y créanme que todo este litoral, toda nuestra ciudad lo tiene. Y yo creo que se lo estamos demostrando programa a programa aquí en nuestra alquería. Y como no, gracias también a todos esos documentos, a aportes históricos y todas sus crónicas que nos aporta, como decimos, don Manuel Domínguez, nuestro historiador y cronista oficial de Motril. Don Manuel Domínguez, no hay nada como pasear por Motril, sí, y por supuesto por su playa. Por la playa de Motril, hoy una playa muy urbanizada, digamos, en este aspecto, pero antiguamente absolutamente salvaje, ¿no? Es decir, que la playa, antiguamente no hablamos de siglos, no hablamos de siglos, hablamos de unos, si echamos del 60 para atrás, sí, claro, hace 60 años, ¿no? Es decir, que tampoco hablamos de una playa que no se usaba. Es verdad que desde que empieza la construcción de Playa Granada, de las primeras, del chalet que veíamos de la finca Astrida y de Playa Granada, empieza a valorarse un poco la parte de Playa Granada, y sobre todo en los años 60 la construcción de las viviendas, de los pisos de la Ballena Azul en Playa Poniente, ¿no?, que también se recupera Playa Poniente. Y ahora mismo estamos en la Punta del Santo. Es una punta, el nombre es un nombre geográfico, es decir, cuando los geógrafos le dan nombres a los sitios, normalmente suelen intentar, digamos, recuperar algo de la tradición o por qué se llamaba así tradicionalmente y tal. Esto es una historia que la que vamos a contar, la que nos contaban cronistas oficiales como Paco Pérez, cronistas oficiales antiguos de Motril. Evidentemente es una historia que parte de un historiador motrileño, que es Tomás de Aquino y Mercado, que en su libro Historia de la Antigüedad y Excelencia de la Villa de Motril, la antigua Sesi, él defendía la antigüedad de nuestra ciudad. Había historiadores como Bedmar, que era un historiador de Vélez Málaga, que decía que Motril no existía, que Motril era una torrecita que había en la playa con 4 guardias, y eso era Motril. La del Varadero. Se refería a la Torre del Varadero, y poco más, y que Motril no existía, y que incluso Bedmar decía que Motril no tenía ni calle, que era como 4 cortijos que estaban unidos unos a otros, iban haciendo calles poco a poco, pero que era como, no era una población en sí, que es verdad que no tenía razón porque Motril estaba amurallado en época de los musulmanes, con lo cual había un núcleo de población, evidentemente, pero ahí había sus polémicas entre los historiadores de aquella época de llevarse a su historia de la ciudad pues una cosa que, digamos, de grandes mitos, de grandes historias antiguas, como decir que Vélez Málaga era Sesi o Motril era Sesi, y crear esa polémica a ver dónde estaba Sesi. La arqueología ha demostrado que Sesi es Almuñécar, ¿no? E incluso hay una cantidad impresionante de datos arqueológicos, desde monedas, restos arqueológicos y tal, que definen perfectamente que la ex en ámbito tartésico, la sex o sesi en ámbito romano, sex en ámbito cartaginés y púnico, y sexy en ámbito romano era Almuñécar. Lo que no sabemos muy bien, o lo parece que no se sabe muy bien, si era una factoría
o era una ciudad, ¿no? Ahí está también la polémica muchas veces entre los propios arqueólogos. Pero en el caso de nuestra historia local, pues tomada aquí en el mercado, allá en el siglo XVII, defendió con muchos argumentos históricos de geógrafos griegos, romanos, etcétera, que la antigua Cesi era Motril, mientras que Besmar decía que era Vélez Málaga y que ahí tenían la polémica y cada uno intentaba demostrarlo como se hacía en aquella época, no con la arqueología, sino recurriendo a los autores antiguos. Y el recurso a los autores antiguos da muchos errores, porque es decir, que hay muchas leyendas urbanas. Es más, en aquella época se empezaron a hacer los cronicones, es decir, los falsos cronicones, de manera que se metían datos históricos de la historia de España que nunca ocurrieron. Un totum revolutum ahí para darle que nunca ocurrieron, había que darle importancia y ya está, que es lo que buscaba. Y en ese libro de Tomás de Aquino y Mercado se dice que San Pedro, ni más ni menos, mandó a Motril, a la antigua Cesi, que había sido creada por Pigmalión y los Hércules, no, el Hércules egipcio, que una vez que vino desembarcó y le gustó y bajó a tomar un refresco y fundó Motril y fundó Cesi. Así, y así de andar por casa, ¿no? Andar por casa. Y en época posterior a la vida de Cristo, San Pedro manda a unos apóstoles, unos predicadores para cristianizar la Hispania romana, ¿no? Y manda a San Epeneto. ¿San Epeneto? Y manda a San Epeneto. Epeneto es detenido, martirizado y es pues, uno de los santos que viene de Oriente Próximo y que llega a la costa de Cesi y claro, según los cronistas antiguos desembarcó aquí, en esta punta del Santo. Y de ahí punta del Santo. De ahí decían que viene el nombre de los geógrafos. El error es impresionante porque en realidad ni San Epeneto estuvo en España y ni participó en el concilio de Liberri, ni San Pedro, ni nada que se le pareciera, pero es verdad que los cronicones antiguos pues mezclaban esa historia de mítica religiosa porque le daba prestigio y valor a las ciudades, ¿no? El caso es que, por ejemplo, San Cecilio, ¿no? También, que desembarcó también aquí, pero se fue a Granada, también y de ahí viene el nombre. Claro, cuando nosotros decimos que o los geógrafos que a principios del siglo XX le dan, o finales del XIX, le ponen el nombre de Punta del Santo aquí, basándose en los cronistas antiguos de Motril, indudablemente lo que dice Tomás de Aquino y Mercado es que San Epeneto desembarca en Cesi, pero si Cesi es Armuñeca, pues había desembarcado en Armuñeca, pero no aquí. Pero habría desembarcado en Armuñeca, teóricamente también. El caso es que este nombre ha quedado, la Punta del Santo, así me lo contaban, la Punta del Santo. Deberíamos de haber tenido como un puerto de atraque o algo, ¿no? Claro, porque si al final todos iban al mismo sitio, ni siquiera más para allá ni más para acá, todo en el mismo sitio. Nunca tuvo un puerto de atraque, ¿no? Es decir, que Motril nunca tuvo el varadero, era un varadero, ¿no? Es decir, donde se cargaban los barcos o se descargaban con barcazas, no había muelles, es decir, el varadero nunca tuvo muelles hasta la construcción del puerto de Motril, era un trampalán, pero poco más. El puerto de Motril era Calahonda, el puerto de Motril era de Calahonda, que tenía muchísimas dificultades de comunicación con Motril, la carretera de Calahonda era muy mala y tenía muchas dificultades, pero en esta zona desembarcar, bueno, es que aquella gente también en teoría podía desembarcar antes de llegar al barco, ¿no? Claro. Y se embarcaron aquí, quizá la proximidad de algún camino que diera entrada hacia el interior, pero siempre mira la misma historia, es que la leyenda dice que desembarcaron en Cesi, y Cesi es Armuñeca, no Motril. Con lo cual, bueno... Pero Tomás cambia ahí un poco... Sí, no, Tomás de Aquino y Mercado defiende con toda una batería de autores clásicos, remontándose a los geógrafos griegos, a Ptolomeo, a Tito Livio y a quien haga falta, de los historiadores clásicos, y romanos, griegos y tal, que la antigua Cesi era Motril. ¿Y dónde están las ruinas de la antigua Cesi? Es decir, no, Armuñeca sí tiene ruinas, evidentemente,
pero Motril no tiene ninguna. Es verdad que es posible que Salobreña también fuera fundación de fenicios, Salambina, Salambó, Astarte, la diosa de Fenicia, y que en el peñón de Salobreña hubiera algún templo o algo por el estilo. El caso es que Salobreña también tiene restos arqueológicos, incluso la entrada del río, pero es que en Motril, en esta zona no hemos encontrado nunca nada. Esta zona ha sido zona pantanosa y tal, y si existe Motril... Es que volvemos a recordar lo mismo, estamos hablando de que, claro, ahora reconocemos la fisonomía tal y como está en la actualidad, pero si nos tiramos tantos años atrás y volvemos a recordar que esto era una zona muy primitiva, claro, fanagosa, dos albuferas gigantescas. Entonces, venir a traer también precisamente nos aquí, podemos imaginar que no tiene acceso, la charca de Suárez, todo, desde toda la costa, charca Suárez, incluso tipo charca Suárez o incluso el Jaúl, que estaba más para arriba, también estaba encharcado, que se deseca después de la guerra civil. Es decir, que estamos hablando de que zonas muy inundables, y aquí tenemos muchas ramblas que desembocan aquí, son zonas muy inundables, y indudablemente aquí no habría efecto. El sur de la Algaida, que tendría caña de azúcar, incluso toda esta zona de la playa, yo la he llegado a conocer con caña, con carrizos y juncos y tal, ¿no? Sí, no, y el tema de la caña de azúcar, volvemos a recordar que el salitre no le afecta en nada a la caña de azúcar. Sí, le afecta, es decir, la producción de la caña disminuye con tierras salitrosas. Sí. Pero bueno, pero se podía cultivar. Decían que el único cultivo que se podía hacer en estas tierras tan bajas o tan próximas al mar era la caña de azúcar, que la caña de azúcar aguantaba tierras salitrosas como esta, ¿no? Pero bueno, ahí está la historia, no queda mal en que recordemos un poco la historia, sea antiguo, sea falso crónico, antiguo crónico o como sea, de que hoy estamos en lo que es los cronistas, los geógrafos y cronistas de hace un siglo denominaron la Punta del Santo, pues seguramente recordando, como nos contaba, claro, recordando el desembarco de San Epeneto y San Cecilio y San Pedro y tal, queda bonito en la historia local, en mitología, pero está... Bueno, pero sea por lo que fuere, al final se le ha conocido Punta del Santo casi seguramente por estas historias. Y estas denominaciones, estas denominaciones hay que tenerlas en cuenta. Yo siempre digo que la toponimia tiene el nombre de los sitios, generalmente tiene su historia, ¿no? Es decir, que indudablemente... Y su origen popular, porque al final la gente... Muchas veces los nombres populares, claro, al final y habría que cuidarlos, ¿no? Es decir, en ese aspecto había que cuidarlos, ¿no? Y denominarlo, de decir, manera que la gente sepa que esto es la Punta del Santo. En los mapas sale, ¿no? Punta del Santo. O sea, se reconoce como... Sí, geográficamente sí. Es decir, aparece pero no era la playa de Motril. Es decir, la playa de Motril, lo que nosotros o los motrileños entendían, que esto era en la playa de Motril, bien de todo. Pero lo que los motrileños entendían, lo que los motrileños entendían, los motrileños antiguos entendían como donde ellos iban a la playa, era la zona comprendida entre la desembocadura de la Rambla de la Bruja y la desembocadura de la Rambla de los Álamos. Esa es la playa de Motril. Es lo que nosotros conocemos hoy como parte más poniente, el cable, la tira hacia abajo. Eso es, ya está, el cable hasta la Azucena, que es donde desemboca la Rambla de los Álamos. Esa era lo que esto era. Playa, evidentemente, pero no era de vida cotidiana. Es decir, aquí venían pues a trabajar, seguramente a los campos o lo que fuera. Lo que los motrileños decían, vamos al Varadero, vamos a la playa. En aquella época la playa del Varadero era entre Rambla de la Bruja y Rambla de los Álamos. Eso es lo que era la limitación de la playa. Y ahora mismo esta Punta del Santo sería precisamente el límite entre Playa Granada y ya toda esta playa, claro, ¿no? Prácticamente esa división. En la actualidad Playa Granada es a partir de la Punta del Santo, Playa Poniente, al otro lado. Y este espigón que nos va a dar ya ahora también una barrera más señalizada, ¿no? Claro. Hablábamos en el programa anterior de la importancia también de este espigón, que le dará una gran estabilidad, lógicamente, a estas playas. Y yo no sé si
Bueno, hablamos de que en el pasado no se necesitaban tantos espigones no había problema. porque teníamos los aportes de tierra necesarios para es verdad que tierras estables. Pero es verdad que son tierras inundadas, ¿eh? Claro. Es decir, que esto eran tierras inundadas. Esto en época del siglo XVI había dos grandes albuferas, entre el río Guadalfeo y la Rambla de las Brujas había dos grandes albuferas. Una le decían la pequeña, la grande y la chica, ¿no? Como el candelón, uno grande y chico, ¿no? Pues lo mismo en este tema. Y hasta tal punto había carrizos y retamas y tal que servían esa vegetación para los hornos de los ingenios de azúcar. Es decir, que aquí venían a rozar leña, como los carrizos y las adelfas y todo ese tipo de cosas para los hornos de las cañas de azúcar. Es decir, que nos podemos imaginar que aquí no había nada. Es decir, incluso el cultivo de la caña de azúcar estaría más para arriba, seguramente, ¿no? Porque estaría casi en el borde de Playa Granada, o quizá la Algaida, como mucho posiblemente la carretera La Vía, ¿no? Hasta ahí posiblemente estaría el borde o Camino de Patria, por ahí, ¿no? Y por debajo Camino Patria, arenas de la mar, o tierras montuosas y poco más, ¿no? Es decir, que tampoco habría mucha tierra de cultivo. Y así lo hemos conocido hasta bien entrados los 60, ¿eh? Hasta bien entrados los años 60. Hoy se ha modificado mucho. El nombre de Punta del Santo queda bonito, hay un poco explicada la leyenda, que sabemos que no es verdad, pero ahí está un poco explicada la leyenda de por qué el nombre de la Punta del Santo. Hemos hablado en programas anteriores, lógicamente, de lo primigenio de esta playa, de esa albufera, de cómo era una zona pues, muy complicada, ¿no? de acceso, y de que, lógicamente, había ataques berberiscos, sobre todo, piratas que llegaban. Lo que no sabemos, además teníamos la zona más vigía, que sería la del Varadero, claro. Teníamos la torre de Trafarramal, teníamos bastante espacio entre uno y otro. Yo no sé si llegaban aquí en medio. No, yo creo que no. ¿No? Los barcos piratas, eran lo suficientemente inteligentes para saber dónde tenían que atacar, ¿no? Es decir, esto era una zona rica. Hombre, el azúcar era un tesoro en aquella época, ¿no? Claro. Y la carga de los barcos que sacaban azúcar de Motril, aunque casi todo el azúcar mucha del azúcar se sacaba por vía terrestre, ¿no? Aunque las comunicaciones terrestres de Motril siempre fueron muy malas, los barcos se hacían en la rada del Varadero, y la rada del Varadero es ese trozo que hemos definido entre Rambla de la Bruja y Rambla de los Álamos. Y la otra torre, la que protege un camino, una entrada hacia el interior también. Era una zona rica, que también la zona de Salobreña, Pataura, etcétera, que también es una zona rica, con un ingenio de azúcar. Por eso Pataura tenía hasta su casa fortificada, es decir, que indudablemente había problemas de piratas. Yo creo que esta zona, una zona que sería difícil de cruzar, es decir, los piratas... De difícil acceso, claro. Aquí desembarcaban aquí, a donde iban, a pantanos, albuferas y zonas de difícil paso. Pues no, desembarcaría. Los datos que hay cuando los barcos piratas atacan a barcos que están cargando azúcar es allí, en el Varadero, ¿no? Primero porque aquí no hay actividad mercantil, es decir, aquí en esta zona no hay barcos. Los barcos en la rada del Varadero, como hemos dicho en alguna ocasión, es decir, la rada del Varadero, de ahí viene el nombre Varadero, ¿no? De varar los barcos, ¿no? De varar, es decir, que indudablemente en la rada del Varadero no se hacen. Pero cuando atacaban, ¿qué buscaban? Fundamentalmente... Porque lo mismo era un sitio para... Fundamentalmente era algo que tuviera beneficio rápido. Por ejemplo, hay en 1620 y tantos un bergantín que estaba cargando azúcar, es atacado por los piratas berberiscos y se lo llevan. Estaba cargado, llevárselo puesto, ¿vale? Arramblaron con el barco y se lo llevaron cargado de azúcar. En la zona de Motril hay cartas que hablan de que los piratas berberiscos están muy interesados en Motril por el tema de que Motril es una zona muy rica, que tiene ingenios, que tiene azúcar, y después buscaban gente, esclavos, ¿no?
hacer cautivos para después venderlos, usarlos como esclavos y después venderlos, ¿no? Que es lo que también hacían en esta época, ¿no? Hay muchos datos de intentos de asalto. Es verdad que Motril ciudad no lo sufre. Quizás el único asalto que Motril sufrió en 1505, que llegaron hasta la ciudad, y otros en 1523 que también llegaron, pero el resto ya no llegaron nunca, porque los batallones de vecinos y la caballería, el truco estaba en defender la costa. Es decir, que cada vez que había avisos de las torres de que se acercaba una armada o barcos enemigos o barcos piratas o lo que fuera, la idea es que todos recurrieran, los batallones vecinos se reunieran para bajar a la playa y defender la playa. Era más fácil defender aquí que arriba. Impedir que entraran, ¿no? Es decir, que indudablemente, esto duró hasta el siglo XVIII, viene a entrar al siglo XVIII, es decir, hasta el siglo XVIII hay construcciones militares en la costa de Motril, que ya hablaremos, pero indudablemente una zona insegura y no solo los berberiscos, que es su actividad de verano, eran agricultores en invierno y en verano se dedicaban a la piratería, pero también los corsarios de las armadas enemigas de España, los franceses, los ingleses, también intentaban de alguna manera pues obtener beneficios con la piratería. Pero yo estoy convencido de que esta zona exceptuando la zona de Aguada, que posiblemente fuera donde estaba la torre de Trafarramal o el camino hacia el interior, que por ahí podían los piratas penetrar y por eso se hace la torre. La otra torre cercana es la del Varadero. ¿Y dónde estuvo la torre del Varadero? Pues en la desembocadura de Rambla de los Álamos, más o menos, ¿no? Es decir, protegiendo pues los dos posibles puntos estratégicos de la zona. Pero que es verdad que si nosotros viéramos esta zona de Playa de Poniente y Playa Granada en siglos anteriores, gran parte de lo que estamos viendo, o la mayor parte de lo que estamos viendo ahora, serían albuferas y zonas que ni siquiera estaban en cultivo. De todas maneras, si llegaban hasta aquí y querían ir hasta la zona de Motril, luego tenían que atravesar la zona amurallada, que eso era complicado. Claro, más complicado era, y así lo decían muchos de los estrategas de aquella época, más complicado era atravesar todos los cultivos de la caña de azúcar. Eso sí que era una muralla. Una muralla. Eso sí que era una muralla. Que era la muralla que tenía Motril. Y cuando era todo tan salvaje. Claro, las albuferas que estamos las albuferas que estamos aquí. Después los campos de cañas, que los campos de cañas nosotros los hemos conocido con unos caballones más o menos separados, pero en aquella época se pegaba todo. Eran prácticamente impenetrables, un bosque impenetrable. Es decir, que la caballería no podía pasar, es decir, los caballos no podían pasar, los hombres quizás más, pero los caballos imposible pasar. Y si a eso lo añadimos después una acequia que actuaba de foso, que también defendía Motril y tal, la fosa para y los tal, locales ya esperando ahí un territorio inhóspito para los ataques. pero que ellos tenían muy claro, ellos siempre era lo tuvieron muy claro. En caso de ataque había que defender la playa, lo primero, ¿no? Es decir, e intentar que no desembarquen, pegarle 4 cañonazos a los... Por eso siempre estuvieron con esa preocupación de la defensa, ¿no? Pero en Varadero sí teníamos alguna pieza de artillería o alguna Hombre, cosa así. En la torre del Varadero... Porque, por ejemplo, en Trafarramal sabemos que era, solo una torre de vigía. La del Varadero intentó artillarse, y ya hablaremos, intentó artillarse una vez, pero tampoco se llegó a artillar. Incluso durante tiempo estuvo medio derruida porque un barco pirata había pegado un cañonazo y le había derruido parte de la torre. Cuando ya se hace el castillo ya se pone artillería, y en el momento que se hace el castillo ya no hay problema, se acabó el problema pirático. Ya se enteran todos, ya no vienen. Ya no vienen. Ya no vienen. Bueno, pues fíjense lo que es la historia de Motril, cómo paso a paso, nunca mejor dicho, vamos conociendo tantos y tantos datos, tantas historias, tantas cositas interesantes de nuestro municipio. Yo creo que
eso, se nos pone una sonrisa de oreja a oreja de ir conociendo tantas cosas que sucedían en nuestro municipio. Bueno, pues ya lo saben, la historia de la Punta del Santo, que es donde nos encontramos actualmente, donde se está construyendo este espigón, que ya la semana pasada también hablábamos de él y de la importancia que va a tener en la actualidad, lógicamente, para la estabilidad de nuestra playa. Hablamos de la historia contemporánea, de la historia más antigua, de la historia intermedia. Al fin y al cabo, todos son los datos que nos interesan de nuestra ciudad. Y aquí en todo este nuestro litoral, que todavía nos queda, porque incluso hemos mencionado ya pues el Varadero, etcétera, y fíjense, el puerto de Motril, playa de Poniente, nos queda todavía mucho de nuestras playas, unas playas que son gigantescas en cuanto a tantos kilómetros, tanto de extensión como de anchura, porque tenemos, gracias a Dios, unas playas privilegiadas aquí en nuestro municipio. Una costa privilegiada, es decir, ya hablábamos de Tomás de Aquino y Mercado, ¿no? Tomás de Aquino y Mercado decía que la riqueza de Motril en todos los aspectos se debía a este círculo de montañas que nos rodean, el abrigo, ¿no? que es el abrigo de los fríos vientos del norte. Y que le han dado también ese clima. Claro, ese clima especial, este microclima que tenemos en Motril, ¿no? Pero se ve, si nosotros lo vemos desde la punta del Cabo Sacratif, hacemos todo el recorrido de los montes alrededor de Motril, Sierra Lújar, tal, hasta terminar en Sierra Almijara. Claro. Pues estamos abrigados totalmente. Tapados. Es decir, y aparte de tener el sol, si encima estamos y además estamos a la Solana, pues está mirando hacia el sur, Motril está a la Solana, pues ha permitido, y tierras además de relleno de ramblas, que son tierras muy fértiles. Con lo cual, fijaros, cuando hablamos de historia de Motril, siempre tenemos que acordarnos de todas esas condiciones geográficas, de clima, de temperatura, de lluvia, de la existencia del río Guadalfeo, de las ramblas, de los montes y tal, que han permitido que este trozo de costa sea idóneo para cultivos tropicales como fue la caña de azúcar. La caña de azúcar es que nosotros decimos los cultivos subtropicales, pero la caña de azúcar no era subtropical, era tropical y aquí estuvo cultivada durante siglos. Durante siglos, claro que sí. Y toda esa montaña, todo ese clima, todas estas cosas que al final han ido sugiriendo y creciendo aquí en nuestro municipio es lo que nos ha dado la idiosincrasia típica y originaria de nuestro municipio. El hecho de ser diferentes, tan especiales, tan motrileños como nos gusta ser a nosotros. Bueno, pues hoy conociendo la Punta del Santo, conociendo algunos de los ataques breveriscos, conociendo más sobre nuestro litoral. La semana que viene seguimos avanzando, lógicamente, aquí en nuestra alquería, en esta máquina del tiempo, disfrutando muchísimo con este ejercicio que hacemos casi a diario, el pasear por nuestras calles, pasear por los lares más singulares de Motril y, por supuesto, cómo no, tenía que ser la playa de Motril, todo nuestro litoral que es envidiable. Gracias por seguir con nosotros. Adiós.